¿Y si toda la historia humana pudiera colocarse en una línea de tiempo clara, desde la creación hasta la muerte de Cristo? No como ideas sueltas, no como relatos desconectados, sino como una secuencia exacta, ordenada, medible. Porque hay algo que casi nadie hace, leer la Biblia como una cronología completa. Y cuando lo haces, ocurre algo sorprendente. Los eventos empiezan a encajar, los tiempos dejan de ser abstractos, y la historia deja de ser confusa. Pero para llegar ahí necesitas una herramienta clave: las cronologías. Las cronologías son una de las ciencias auxiliares de la historia cuya finalidad trata de determinar el orden temporal de los acontecimientos históricos. El estudio en base a las cronologías radica en un sistema de datación que las diferentes civilizaciones y sociedades desarrollaron a lo largo de la historia. De aquí surge la necesidad de establecer una cronología clara y concisa que permita ubicar en una línea de tiempo los eventos y acontecimientos históricos de las Escrituras, para su estudio y comprensión, empezando desde la creación de la tierra hasta la muerte de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. A partir de esta cronología podemos tener una herramienta que servirá para relatar hechos bíblicos de manera ordenada, o sea, en el orden en que los eventos fueron ocurriendo, juntamente con una explicación de los mismos. Es nuestro deseo que este arduo trabajo sea de bendición para todas aquellas personas que vean este vídeo y quieran conocer los tiempos y el momento de la historia en el que nos encontramos. Así que, ahora sí, empecemos. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. En el año 4004 a.C. comienza todo. Empieza el reloj cronológico desde la creación. En ese mismo momento, Dios crea el mundo en 6 días literales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, creando la luz, la tierra, la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, el resto de animales y finalmente al hombre. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Pero este no es el punto clave de la historia. Aunque tomar la creación como punto de partida es inevitable para entender el periodo de 4000 años hasta el nacimiento de Jesús, como veremos en este vídeo, no podemos usarla para determinar los 6000 años de pecado. Apenas unas décadas después, todo cambia, y es ahí donde comienza el cómputo verdaderamente válido. En el año 3970 a.C., apenas 34 años después de la creación, ocurre uno de los momentos más decisivos de toda la historia humana, la entrada del pecado. Pero surge una pregunta clave: ¿por qué situar la caída del hombre justo en ese momento? Esta no es una fecha al azar, y cuando entiendas la razón, todo empieza a encajar. Quédate hasta el final porque lo que hay detrás de esto cambia la forma de ver toda la historia. Y aquí ocurre algo más, porque este no es solo otro evento en la línea del tiempo, es un punto de quiebre. A partir de aquí, la historia deja de medirse desde la creación y comienza una nueva referencia, comienza el tiempo del pecado, comienza la cuenta atrás de 6000 años. En el año 3874 a.C., año 130 desde la creación y después de 96 años desde la entrada del pecado, nace Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A partir de este momento comienza a desarrollarse una línea genealógica que marcará el curso de la historia humana, donde cada generación no solo continúa la descendencia, sino que encaja dentro de una secuencia precisa en el tiempo. La descendencia de Set empieza a distinguirse de la línea rebelde de Caín. Mientras la descendencia de Caín desarrolla ciudades, violencia y corrupción, la línea de Set preserva el conocimiento del verdadero Dios. En el año 3769 a.C., Set engendra a Enós. En los días de Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La adoración pública a Dios empieza a diferenciar claramente a los fieles del resto del mundo. 90 años más tarde, en el año 3679 a.C. y 291 años después del pecado, nace Cainán. En el año 3609 a.C., tras 361 años de pecado de la humanidad, nace Mahalalel. En el año 3544 a.C. nace Jared. Y mientras los años avanzan, algo importante ocurre. La humanidad crece, pero también se aleja de Dios. Solo unos pocos siguen fieles al único Dios verdadero.
En el año 3382 a.C. nace Enoc, séptimo desde Adán. Enoc caminó con Dios en una generación cada vez más corrompida. La Biblia lo presenta como profeta del juicio venidero, anunciando que Dios vendría con millares de santos ángeles para ejecutar juicio contra los impíos. En el año 3317 a.C. nace Matusalén, quien llegaría a ser el hombre más longevo de la historia y del cual tenemos registro. La extraordinaria longevidad de Matusalén refleja la paciencia de Dios antes del diluvio. Su muerte coincide con el año del juicio, mostrando que mientras él vivió, la destrucción fue retrasada. En el año 3130 a.C. nace Lamec, y mientras los años avanzan, el patrón continúa. En el año 3074 a.C., Adán muere a los 930 años. Para ese momento, el mundo llevaba ya una carga de pecado de 896 años. En el año 3017 a.C., Enoc es trasladado al cielo sin conocer la muerte. Su traslado al cielo sin ver muerte se convierte en símbolo de victoria sobre el pecado y figura de los redimidos vivos al final de la historia. En el año 2962 a.C. muere Set a los 912 años, y mientras algunos mueren, otros nacen. En el año 2948 a.C. nace Noé. El mundo llevaba ya 1022 años de pecado, y aquí la historia empieza a dirigirse hacia algo mayor, porque ya han pasado más de 1000 años desde la entrada del pecado, y el mundo está al borde del colapso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un mundo donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, Noé fue varón justo y perfecto en sus generaciones. Mientras construía el arca, actuó también como pregonero de justicia. En el año 2864 a.C. muere Enos a los 905 años. En el año 2769 a.C. muere Cainán a los 910 años. En el año 2714 a.C. muere Mahalalel a los 895 años. En el año 2582 a.C. muere Jared a los 962 años. En el año 2468 a.C., año 1536 desde la creación y 1502 desde la entrada del pecado, Dios anuncia a Noé la destrucción del mundo, y en ese momento Noé comienza a construir el arca. Empieza el tiempo de gracia de 120 años hasta el diluvio. Los años siguen avanzando. El mundo está cada vez más corrompido. En el año 2448 a.C., Noé engendra a Jafet. Ya habían pasado 20 años desde el anuncio de Dios al mundo de que iba a enviar un diluvio. Solo quedaban 100 años para que fueran rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueran abiertas. 2 años más tarde, en el año 2446 a.C., nace Sem, y entonces todo se acerca al límite. En el año 2353 a.C. muere Lamec. En el año 2348 a.C., 1656 años después de que el mundo fuera creado y 1622 años desde la entrada del pecado, muere Matusalén, exactamente 120 años después del aviso que Dios dio a Noé. Llega el diluvio a los 600 años de vida de Noé. El diluvio representa el primer juicio universal de Dios sobre el pecado. La humanidad había llenado la tierra de violencia y corrupción. Solo 8 personas fueron preservadas dentro del arca. El arca se convierte en símbolo de salvación por fe y de refugio en medio del juicio divino. 2 años más tarde, en el año 2346 a.C., Arfaxad nace cuando Sem tiene 100 años. En el año 2311 a.C., Sala nace cuando Arfaxad tiene 35 años. En el año 2281 a.C., Eber nace cuando Sala tiene 30 años. En el año 2246 a.C., Peleg nace cuando Eber tiene 34 años. En el año 2217 a.C., Reu nace cuando Peleg tiene 30 años. En el año 2185 a.C., Serug nace cuando Reu tiene 32 años. En el año 2155 a.C., Nacor nace cuando Serug tiene 30 años. En el año 2126 a.C., Taré nace cuando Nacor tiene 29 años. En el año 2008 a.C., Peleg muere a los 239 años. En el año 2007 a.C., Nacor muere con 148 años. En el año 1998 a.C., 2006 años desde la creación y con un mundo cargado por 1972 años de pecado, Noé muere a los 950 años de edad.
En el año 1996 a.C., 2008 años desde que el mundo fue creado y cuando ya habían pasado 1974 años de pecado, Abraham nace cuando Taré tiene 130 años. Dios escogería a Abraham para formar una nación apartada mediante la cual serían benditas todas las familias de la tierra, señalando finalmente hacia el Mesías. En el año 1978 a.C., Reu muere con 239 años. En el año 1955 a.C., Serug muere con 230 años. En el año 1926 a.C., Abraham abandona Ur de los Caldeos con 70 años de edad. 5 años más tarde, en el año 1921 a.C., cuando ya hacía exactamente 2049 años desde la entrada del pecado, muere Taré a los 205 años. Entonces Abraham sale de Harán con 75 años de edad, sin saber a dónde iba, convirtiéndose en ejemplo supremo de fe y obediencia, y entrando en Canaán a esa misma edad. Desde ese momento vive como extranjero en la tierra prometida, esperando la ciudad que tiene fundamentos. En Siquem, Dios le da la promesa completa a Abraham por primera vez, añadiendo que a su descendencia les daría la tierra de Canaán. Empiezan los 430 años desde la promesa hasta que Dios dio la ley en el Sinaí. En el año 1911 a.C., Abraham se junta con Agar a los 10 años de entrar en Canaán. En el año 1910 a.C., Abraham engendra a Ismael con 86 años. En el año 1908 a.C., Arfaxad muere con 438 años. En el año 1897 a.C., Dios renueva el pacto con Abraham a los 99 años de edad, dándole la circuncisión. La circuncisión es establecida como señal externa del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia, simbolizando separación y consagración a Dios. En el año 1896 a.C., Abraham engendra a Isaac a los 100 años. Isaac nace milagrosamente cuando Abraham y Sara ya eran ancianos, demostrando que la promesa dependía del poder de Dios y no de la capacidad humana. En el año 1891 a.C., Ismael empieza a oprimir a Isaac, empezando los 400 años de opresión a Israel. En el año 1878 a.C. muere Salá a los 433 años. En el año 1856 a.C., Isaac, a los 40 años, se casa con Rebeca. En el año 1846 a.C., Sem muere a los 600 años. En el año 1836 a.C., Isaac, con 60 años, y Rebeca tienen a Esaú y a Jacob. En el año 1821 a.C., Abraham muere a los 175 años. En el año 1817 a.C., Eber muere con 464 años. En el año 1773 a.C., Ismael muere con 137 años. En el año 1759 a.C., Jacob, con 77 años, engaña a Isaac, de 137 años, por la primogenitura. Al enterarse Esaú, Jacob se ve obligado a huir de su hermano Harán. Aunque Jacob actúa con engaño, Dios ya había anunciado antes de su nacimiento que el mayor serviría al menor. La elección divina no dependía de méritos humanos. 7 años más tarde, en el año 1752 a.C., Jacob reclama a Raquel como esposa, tal y como había pactado con Labán, su tío, 7 años antes, pero es engañado por él al entregarle a Lea como esposa en lugar de Raquel. Pero pasados 7 días, Labán le da a Raquel a cambio de otros 7 años de servicio. En el año 1745 a.C., Jacob engendra de Raquel a José a los 91 años, en el 14º año de servicio a Labán. En el año 1739 a.C., Jacob huye de Labán a los 20 años de servicio. En el año 1728 a.C., José cumple 17 años en Hebrón, junto a Jacob e Isaac. Ese mismo año, José es vendido por sus hermanos y acaba con Potifar. Lo que sus hermanos hicieron por maldad, Dios lo encaminó para bien. La vida de José muestra cómo Dios puede usar incluso el sufrimiento para preservar a su pueblo. En el año 1716 a.C., Isaac muere a los 180 años de edad. Es enterrado en Macpela. Un año después, en el año 1715 a.C., José, con 30 años, interpreta los sueños del faraón y es nombrado gobernador de Egipto. Empiezan los 7 años de abundancia. 7 años después, en el año 1708 a.C., terminan los 7 años de abundancia y empiezan los 7 de escasez.
En el año 1701 a.C. terminan los 7 años de escasez. En el año 1689 a.C., Jacob muere con 147 años y lo trasladan hasta Macpela, donde lo entierran. En el año 1635 a.C. muere José en Egipto a los 110 años. En el año 1575 a.C. nace Aarón, hermano de Moisés. En el año 1571 a.C. nace Moisés, hijo de Amrán y Jocabed. En el año 1531 a.C., Moisés, con 40 años, mata a un egipcio y huye a Madián. Al año siguiente, en el año 1530 a.C., nace Caleb en Egipto. En el año 1491 a.C., 2513 años después de la creación y 2479 años desde la entrada del pecado, Moisés, a los 80 años de edad, habla con Faraón para que deje ir a su pueblo. Se produce la salida de Egipto tras 400 años de opresión a Israel. Empieza el éxodo de Israel por el desierto. Dios manifiesta su poder sobre Egipto mediante las 10 plagas, humillando a los dioses egipcios. La Pascua queda instituida como memorial perpetuo de liberación. El paso del Mar Rojo simboliza la salvación y separación definitiva del dominio egipcio. Ese mismo año, Dios da los 10 mandamientos en tablas de piedra a Israel 430 años después de que Abraham recibiera la promesa de Dios. Dios establece oficialmente su pacto con Israel como nación santa y como pueblo encargado de preservar y dar a conocer la adoración al único Dios verdadero. Los 10 mandamientos revelan el carácter moral de Dios y muestran el estándar divino de justicia. Al año siguiente, en el año 1490 a.C., Caleb, a los 40 años, parte de Cades Barnea a reconocer la tierra. En el año 1452 a.C., muere Aarón a los 123 años. En el año 1451 a.C., muere Moisés a los 120 años. Ese mismo año se conquista Jericó. Han pasado los 40 años donde Dios anunció que su pueblo vagaría por el desierto. En el año 1445 a.C., Josué empieza a repartir la tierra cuando Caleb tiene 85 años. En el año 1408 a.C., Cusán-Risataim, rey de Mitani, pone a Israel bajo su yugo por 8 años. En el año 1400 a.C., Otoniel libera todo Israel de la opresión de Mitani, trayendo la paz por 40 años. Durante el periodo de los jueces, Israel entra repentinamente en un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En el año 1360 a.C., el rey Eglón de Moab, junto con los amonitas y los amalecitas, pone a Israel bajo su yugo por 18 años. En el año 1342 a.C., Ahot libera a todo Israel de Eglón, trayendo una paz que en algunas zonas de Israel llegaría a durar 80 años. A los 20 años, en el año 1322 a.C., muere Ahot, y Jabín, rey de Azor, subyuga parte del norte de Israel durante 20 años. A la vez los filisteos invaden parte del sur de Israel. En el año 1302 a.C., Samgar libera el sur de Israel de los filisteos. Débora y Barak liberan el norte de Israel de Jabín, trayendo una paz que en algunas zonas de Israel llegaría a durar 40 años. En esos momentos, todo Israel está en paz. En el año 1269 a.C., los madianitas invaden una parte de Israel durante 7 años. En el año 1262 a.C., Gedeón libera la parte de Israel invadida por los madianitas. Dios reduce el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, para dejar claro que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino del poder divino. En el año 1255 a.C., Abimelech sube al poder en Israel, y allí estará 3 años. En el año 1252 a.C., Toba sube al poder en Israel, y estará en él por 23 años. En el año 1229 a.C., Jair sube al poder en Israel, y allí estará 22 años. En el año 1207 a.C., los filisteos y los amonitas invaden Israel durante 19 años. En el año 1189 a.C., Jefté se pone al frente de Israel, y allí estará 6 años. En el año 1183 a.C., Ibzán se pone al frente de Israel, y allí estará por 7 años. 7 años más tarde, en el año 1176 a.C., Elón se pone al frente de Israel, y allí estará por 10 años. En el año 1166 a.C., Abdón se pone al frente de Israel, y allí estará por 8 años.
En el año 1158 a.C., los filisteos atacan a Israel durante 40 años, durante los cuales Sansón actuará 20 años. Sansón fue apartado desde el vientre como nazareo de Dios. Aunque recibió gran fuerza del Espíritu de Dios, su vida estuvo marcada por debilidades personales y decisiones impulsivas. En el año 1118 a.C., los filisteos capturan el arca por 7 meses. Samuel es nombrado juez de Israel. Al cabo de 20 años, en el año 1098 a.C., Israel, ayudado por Samuel, derrota a los filisteos en Mizpa. En el año 1094 a.C., Saúl empieza a reinar sobre Israel, y lo hará por 40 años. Saúl comienza humildemente, pero termina desobedeciendo repetidamente a Dios. Finalmente, el reino le es quitado porque obedecer es mejor que los sacrificios. 10 años más tarde, en el año 1084 a.C., nace David, quien sería descrito como varón conforme al corazón de Dios, no por perfección humana, sino por su disposición al arrepentimiento y dependencia de Dios. En el año 1054 a.C. muere Saúl. Ese mismo año empieza el reinado de David a los 30 años de edad. Empieza a reinar en Judea por 7 años y medio. En el año 1047 a.C., David es ungido sobre todo Israel, y reina por 33 años sobre todo Israel y Judá. En el año 1014 a.C. muere David a los 70 años de edad. Ese mismo año empieza a reinar Salomón, hijo de David. Reinará así como Saúl y su padre David por un total de 40 años sobre Israel. Salomón recibe de Dios sabiduría extraordinaria. Bajo su reinado, Israel alcanzará gran prosperidad y se construirá el Templo de Jerusalén, centro de adoración nacional. En el año 1011 a.C., 400 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, Salomón inicia la construcción del templo. 7 años más tarde, en el año 1004 a.C., Salomón construye el primer templo de Jerusalén, exactamente 3000 años después desde la creación y 1000 años exactos antes del nacimiento de Cristo. Curiosamente, cuando los judíos demandaron señal a Jesús, Jesús les dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de Salomón fue levantado al 3er milenio, señalando y profetizando que Cristo sería levantado 3 días después de su muerte. En el año 975 a.C., Salomón, tras reinar 40 años sobre Israel y Judá, muere. Roboam, hijo de Salomón, reina sobre Judá por 17 años. Pocos meses después, Jeroboam, siervo de Salomón, empieza a reinar sobre Israel por 22 años. El reino queda dividido en 2. Jeroboam introduce becerros de oro en Betel y Dan para impedir que Israel suba a Jerusalén. Desde entonces, la expresión «pecados de Jeroboam» se convierte en símbolo de idolatría nacional. En el año 973 a.C. empiezan los 390 años profetizados por Ezequiel. En el año 957 a.C. muere Roboam, tras 17 años reinando sobre Judá. Ese mismo año empieza a reinar sobre Judá Abías, hijo de Roboam, por 3 años. 3 años después, en el año 954 a.C., empieza el reinado de Asa, hijo de Abías, sobre Judá, quien reinará por 41 años. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová y promovió reformas espirituales eliminando ídolos. Al año siguiente, en el año 953 a.C., Nadab, hijo de Jeroboam, reina sobre el reino de Israel durante 2 años. En el año 952 a.C., Baasa conspira contra Nadab y lo asesina, y empieza a reinar sobre Israel por un total de 24 años. En el año 929 a.C., tras la muerte de Baasa, reina su hijo Ela sobre Israel por 2 años. Al año siguiente, en el año 928 a.C., Ela es asesinado por Zimri, quien reina por 7 días sobre Israel. El ejército proclama rey a Omri, quien reinará por 12 años. Zimri, al verse derrotado, incendia el palacio y muere dentro. En el año 917 a.C. muere Omri y reina su hijo Acab sobre Israel durante 22 años. Acab fue uno de los reyes más perversos de Israel. Influenciado por Jezabel, promovió el culto a Baal y persiguió a los profetas de Dios. En el año 913 a.C., tras 41 años de reinado de Asa sobre la casa de Judá, su hijo Josafat toma legítimamente el trono del reino del sur, Judá,
por 25 años. En el año 897 a.C., Joram de Judá ayuda en el reino a su padre Josafat. No es un correinado, pero coopera con él. A la vez, Ococías de Israel correina con su padre Acab por 2 años. En el año 896 a.C., Joram de Israel, hermano de Ococías, reina por 12 años. En el año 892 a.C., Joram de Judá correina, ahora sí, con su padre Josafat. En el año 889 a.C. es el último año del reinado de Josafat sobre la casa de Judá tras 25 años. Joram sigue reinando con su padre Josafat. En el año 885 a.C., Joram de Judá muere y su hijo Ococías toma el reino por poco tiempo. Seguidamente reina Atalía, su madre, sobre Judá durante 6 años. De mientras en Israel sigue reinando Joram, hasta que tras un golpe de estado, Jehú toma el reinado y reina por 28 años en Israel. En el año 879 a.C., después de Atalía usurpar el trono de Judá por 6 años, se proclama públicamente a Joás como rey legítimo, quien reinará por 40 años sobre la casa de Judá. Atalía es ejecutada. En el año 857 a.C., Jehú muere tras 28 años reinando sobre el reino del norte, Israel. Su hijo, Joacaz de Israel, sube al trono y reina por 17 años. En el año 843 a.C., Joacaz de Israel correina con Joás de Israel. En el año 839 a.C., Amasías, hijo de Joás de Judá, reinará por 29 años. En el año 836 a.C., Joás de Israel correina con Jeroboam II de Israel. 11 años más tarde, en el año 825 a.C., Jeroboam II reina solo sobre Israel por 41 años. En el año 810 a.C., Uzías reina sobre Judá por 52 años. Tras muchos años de caos y desorden en Israel, en el año 773 a.C., Zacarías, hijo de Jeroboam II de Israel, toma el reino por 6 meses. Al año siguiente, en el año 772 a.C., Salum de Israel reina por 1 mes. Seguidamente, Manahem de Israel reina 10 años sobre la casa de Israel. Tras la muerte de Manahem de Israel, en el año 762 a.C., el reino queda sin rey por unos meses. Al año siguiente, en el año 761 a.C., Pekaya, hijo de Manahem de Israel, reina por 2 años. Al cabo de 2 años, en el año 759 a.C., Peca asesina a Pekaya de Israel y toma el control del reino por 20 años. En el año 758 a.C., tras 52 años de reinado de Uzías sobre Judá, reina Jotam, su hijo, por 16 años. En el año 742 a.C., Acaz, hijo de Jotam, reina sobre Judá por 16 años. En el año 739 a.C. es el último año de reinado de Peca de Israel, de los 20 totales que reinó. Oseas de Israel conspira contra Peca y lo termina asesinando. Seguidamente empiezan unos años de desorden y anarquía en el reino de Israel. 10 años después, en el año 729 a.C., Oseas de Israel es nombrado rey. Reinará sobre Israel por 9 años. A partir de ahí, Salmanasar V de Asiria hace tributario a Oseas de Israel. En los años sucesivos, Oseas deja de pagar dicho tributo y es encarcelado. En el año 726 a.C., Ezequías, hijo de Acaz de Judá, reinará por 29 años. Ezequías restauró el culto verdadero, destruyó lugares altos e incluso la serpiente de bronce cuando fue convertida en objeto de idolatría. En el año 723 a.C., Salmanasar V de Asiria invade Israel y sitia Samaria. 2 años más tarde, en el año 721 a.C., en el año 9 del rey Oseas, el reino de Israel cae definitivamente y su población es deportada a Asiria. En el año 697 a.C., Manasés, hijo de Ezequías, reinó sobre la casa de Judá por 55 años. Manasés llevó a Judá a uno de sus periodos más oscuros de idolatría y derramamiento de sangre inocente. Sin embargo, según 2 de Crónicas 33, terminó humillándose delante de Dios. En el año 642 a.C., Amón, hijo de Manasés, sucedió a su padre y reinó sobre Judá durante 2 años. Amón es asesinado en el año 640 a.C. El pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo, de 8 años,
quien empezó a reinar por 31 años. Josías impulsa una de las mayores reformas espirituales de Judá tras hallarse el libro de la ley en el templo. Celebra una Pascua sin precedentes desde los días antiguos. En el año 609 a.C., Joacaz de Judá, hijo de Josías, toma el trono tras la muerte de su padre en batalla, pero únicamente reina por 3 meses, ya que es deportado a Egipto. Al año siguiente, en el año 608 a.C., después de la muerte de Joacaz de Judá, sube al trono su hijo Joacim, quien reina por 11 años sobre la casa de Judá. En el año 606 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia la ciudad de Jerusalén. A partir de ahí empiezan a contar los 70 años de exilio judío profetizados por Jeremías. Daniel es deportado a Babilonia. Aunque llevado cautivo a Babilonia, Daniel permanece fiel a Dios incluso dentro de una cultura pagana, convirtiéndose en testigo delante de reyes e imperios. En el año 597 a.C., Sedequías, tío de Joacim de Judá, reinará 11 años sobre Judá. 7 años más tarde, en el año 590 a.C., Sedequías de Judá busca ayuda de Egipto y se rebela contra Babilonia. Al año siguiente, en el año 589 a.C., el rey Nabucodonosor sitia de nuevo a Jerusalén. En el año 587 a.C., cae Jerusalén en manos de Babilonia y sus pobladores son deportados. Un remanente de judíos ha quedado en Judá y Gedalías es nombrado gobernador. La destrucción de Jerusalén y del templo representa el cumplimiento del juicio profetizado durante generaciones debido a la idolatría persistente de Judá. En el año 583 a.C., los últimos judíos son deportados a Babilonia. Se cumplen los 390 años profetizados por Ezequiel. En el año 546 a.C., los medopersas conquistan Lidia. 7 años más tarde, en el año 539 a.C., cae el imperio babilónico. Los medopersas conquistan Babilonia. Darío el Medo gobierna en Babilonia con Ciro II el Grande de corregente. 2 años más tarde, en el año 537 a.C., Ciro II emite un decreto para que los judíos vuelvan a su tierra y reconstruyan el templo, cumpliéndose la profecía de Jeremías de los 70 años inclusivos. En el año 530 a.C., Cambises, hijo de Ciro II, sube al trono de Medopersia. 5 años más tarde, en el año 525 a.C., los medopersas conquistan Egipto. En el año 523 a.C., Gaumat, conocido como Falso Esmerdis, sube al trono de Medopersia. Al año siguiente, en el año 522 a.C., Darío I sube al trono de Medopersia. En el año 486 a.C., Jerjes I el Grande, conocido como Asuero, sube al trono de Medopersia. 20 años más tarde, en el año 465 a.C., sube al trono de Medopersia Artajerjes I. Los que se oponen a la obra de reconstruir Jerusalén escriben acusaciones a Artajerjes I. En el año 457 a.C., Artajerjes, rey de Persia, expide en su forma más completa el edicto para restaurar y reedificar Jerusalén. Empiezan a contar los 2300 años y las 70 semanas, o 490 años de Daniel 9:24. Este decreto marca el inicio de las grandes profecías cronológicas de Daniel que señalarían directamente la manifestación del Mesías. En el año 424 a.C., Jerjes II sube al trono de Medopersia. Reinará únicamente 45 días. Sogdiano sube al trono de Medopersia y reinará 6 meses y 15 días. Al año siguiente, en el año 423 a.C., sube Darío II al trono de Medopersia. En el año 408 a.C., la reconstrucción y restauración de Jerusalén se termina al fin de los 49 años, o sea, de las 7 semanas proféticas de Daniel 9. En el año 404 a.C., Artajerjes II sube al trono de Medopersia. En el año 358 a.C., Artajerjes III sube al trono de Medopersia. En el año 338 a.C., Artajerjes IV sube al trono de Medopersia. En el año 336 a.C., Darío III sube al trono de Medopersia. 5 años más tarde, en el año 331 a.C., Alejandro Magno, del Imperio griego, vence definitivamente al Imperio persa en la batalla de Gaugamela. Judea queda bajo la tutela del Imperio griego. La rápida expansión griega extendería la lengua y cultura helenística por gran parte del mundo conocido, preparando indirectamente el contexto cultural del Nuevo Testamento.
En el año 323 a.C., Alejandro Magno muere. Tras su muerte, el imperio griego queda fragmentado. En el año 301 a.C., tras la batalla de Ipsos, quedan consolidados los 4 reinos helenísticos: Macedonia y Grecia, Casandro; Tracia y parte de Asia Menor, Lisímaco; Siria, Mesopotamia y gran parte de Oriente, Seleuco; y Egipto, Ptolomeo. En el año 168 a.C., en la batalla de Pydna, Roma derrota el reino de Macedonia, consolidando la hegemonía romana en Grecia y el mundo helenístico. Empieza la supremacía del Imperio Romano. Roma emerge como la nueva potencia mundial, cumpliéndose progresivamente la visión del cuarto reino profetizado en Daniel 2 y Daniel 7. En el año 142 a.C., Simón Macabeo obtiene la independencia de Judea. En el año 63 a.C., Roma interviene y conquista Judea por medio del general Pompeyo, que profana el templo entrando en el lugar santísimo, quedando Judea como un protectorado romano. En el año 37 a.C., Roma nombra a Herodes el Grande como rey de los judíos. En el año 8 a.C., el emperador romano Augusto ordena un censo imperial para todos sus dominios. En el año 5 a.C., Herodes impulsa el censo de Augusto en Judea. En otoño del año 4 a.C., 4000 años exactos desde la creación, 1000 años exactamente después de la construcción del primer templo de Salomón y 33 años y medio antes de que se cumplan 4000 años de pecado, nace Jesús, el Hijo de Dios. Jesús nace en Belén de Judá, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2. Su nacimiento ocurre durante el dominio romano y en tiempos de Herodes el Grande. Los ángeles anuncian: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». En el año 27 después de Cristo, Jesús es bautizado por Juan el Bautista a los 30 años. Se cumplen las 62 semanas o 434 años profetizados por Daniel, y empieza a computar la última semana de Daniel 9. 3 años y medio más tarde, en primavera del año 31 después de Cristo, exactamente cuando se cumplen 4000 años de pecado, Jesús es crucificado, precisamente a la mitad de la semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. A la vez, el hecho de que Cristo fuese crucificado a la mitad de la semana profética de Daniel, es decir, en medio del periodo comprendido entre el otoño del año 27 después de Cristo y el otoño del año 34 después de Cristo, teniendo como epicentro la cruz en el año 31 después de Cristo, refleja también un paralelismo con la estructura milenial de la historia humana. Las Escrituras dicen: «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer». La cruz queda situada después de los primeros 4000 años de historia del pecado, en medio de los tiempos, tal y como dice el profeta Habacuc, formando así el punto central del gran plan de redención: 1000, 2000, 3000, 4000 años hasta la muerte de Cristo y posteriormente 5000, 6000 y 7000 años hasta la erradicación definitiva del pecado. De este modo, los 7000 años abarcarían todo el plan de la redención, desde la entrada del pecado en el mundo hasta su destrucción final al concluir el séptimo milenio, cuando descienda la Nueva Jerusalén, los impíos resuciten, toda rodilla se doble ante Dios y Cristo, y finalmente el pecado y los pecadores, junto a Satanás y sus ángeles, sean destruidos para siempre. 3 años y medio después de la muerte de Jesús en la cruz, concretamente en el año 34 después de Cristo, concluye la última semana de las 70 de Daniel. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio por el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Se habían cumplido ya los primeros 490 años de las 2300 tardes y mañanas profetizadas en Daniel. A partir de ese momento, aún quedaban 1810 años para que concluyera completamente la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas, cuyo cumplimiento final se situaría el 22 de octubre de 1844. Ahora bien, ¿quieres conocer más acerca de los 4000 años de pecado y por qué estos se cumplen en la cruz en el año 31 después de Cristo?
En el próximo vídeo te lo vamos a explicar. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.